Hola a todas, a todos y todes. Bienvenidos una vez más después de mucho tiempo, muchos meses y mucha depresión y ansiedad a este espacio informativo y de chismecito, pero chismecito con causa, ¿ok? El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, complejo, sensible y bueno, también tenemos a una perra fifas porque aquí tengo a mi perrita Nala con su playa de México. Vamos a modelarla. Pobre Nala. Va a decir, yo no quería estar aquí, estúpida. Pero bueno, en realidad ella se quiso subir. La tendremos un rato de acompañante, esperando que se esté quieta todo el tiempo. Y también como soporte emocional, porque insisto, esto es un tema bastante sensible. No olvídenlo, creo que no se va a querer quedar. Anyways, del tema que vamos a hablar un poco el día de hoy, que avisé un poco en las historias pasadas sobre... es sobre pues el mes rosa, que es octubre, y más en específico, nada, me molesto con tus patas, gracias. Más en específico, el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Si no lo sabían, pues ahora lo saben. Y si ya lo saben, pues no está de más recordarlo, ¿cierto? Y bueno, hablaremos de varias cosas en este en vivo. Trataré de darme prisa, ser veloz en el aspecto de poder abarcar todos los temas y ya. Entrando un poco como con las cosas más duras, datos duros y así, la Organización Mundial de la Salud, alias la OMS, ha declarado en todo el mundo a el octubre como el mes para sensibilizar pues sobre el tema del cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. Este tipo de enfermedad, el cáncer de mama, pues es súper común en las mujeres de todo el mundo, si no es que hubo un tiempo en el que fue la primera causa de muerte. Ajá. Y bueno, la mayoría de estos casos de hace varios años y algunos hasta la fecha, pues son diagnosticados en fases avanzadas y justamente lo que pues se planea hacer en marzo, aunque digo en marzo, perdón, en octubre, aunque lo ideal sería que fuera todo el año, pues es aprender a detectarlo para que ya no sea cuando ya te vas a morir, básicamente, ¿no? Cuando ya estás en etapa 3 o 4. Ajá. Y bueno, pues justamente ese es como el eje principal de la lucha o de la, pues sí, de la lucha de este mes y insisto que debería ser de todo el tiempo. Y bueno, hay algunos datos que quisiera resaltar, que tengo aquí anotados, para después pasar como a la cuestión vivencial y al chismecito tristecito. Número uno, es importante mencionar que el cáncer de mama no es una enfermedad específica para las mujeres, es una enfermedad que se puede dar tanto en hombres y mujeres. Sin embargo, pues es más común en las mujeres. ¿Ok? Gracias. Bueno, otros datos que hay que decir es que justamente mmm, el inicio de esta campaña o de la concientización del cáncer de mama, pues parte en la educación, ¿cierto? Y algo que se promociona mucho, pues es la autoexploración. Y bueno, el día de hoy, en este momento, vamos a dar unos tips para que usted, señora, señora que está en casita, aprenda a hacerlo. Yo no soy doctora, obviamente, soy estudiante visual, muchas gracias. Pero pues por azares trágicos del destino y pues por responsabilidad he aprendido a tener que, bueno, pues he tenido que aprender a autoexplorarme, ¿no? Y bueno, creo que antes de empezar con el toqueteo y como con todos los pasos y las recomendaciones, solo daré algunas, insisto, yo no soy doctora, es importante empezar justamente por lo más importante que es perder el morbo y empezar como de que, ay, se va a tocar las bobes. Pues sí, mano, sino de qué otra forma se va a detectar el cáncer. No. Y justamente algo muy importante que creo que he ido avanzando con el tiempo, desgraciadamente, es que antes a las mujeres, o donde se habían más casos de mujeres con cáncer de mama, pues eran como mujeres adultas, ¿no? Y que de hecho las recomendaciones que se dan luego en los centros de salud o en internet o así es que si tienes más de 40 años, cada año te tienes que hacer un control.
Pero ¿qué creen? Pues el cáncer no solo, no respeta edades, vamos, no es de que tienes 40, puedo entrar a tu cuerpo, no tienes 40, hasta luego. Yo no sé si ustedes conocen, hay una actriz que salió en la serie de Anne with an E, que era la culera, bueno, la mala, una de las, bueno, no mala, una de las que luego se portaba como mala onda con Anne. La actriz en la vida real tuvo cáncer de mama. Y para mí fue algo como muy crudo de ver, pues en vía redes sociales, obviamente, porque no somos amigas, ni besties, ni nos mandamos WhatsApps. Pero fue muy crudo de ver que pues ella tenía menos de 20 años, ¿no? Y tuvo que pasar por operaciones, por quimioterapias, por raparse, pero afortunadamente fue a tiempo. Y justamente creo que es algo que llevamos de gane, ¿no? En este mes de concientización y lucha que se ha repetido durante muchos años. Anyways, a lo que voy con esto es que no solo las mujeres adultas grandes, más de 40, o personas más de 40, porque no solo son mujeres, perdónenme la vida, pues no son las únicas personas que se tienen que autoexplorar. Tenemos que ser todas, las de 20, las de 10, no sé si ella más pequeñas, ¿no? Porque bueno, eso también tendría que hacerlo como otra persona, pero vamos, a lo que voy es que a un adolescente de 13, 14, 15 años no estaría mal recomendárselo y enseñarlo a hacer y enseñarles que, o sea, no es con morbo, ¿no? Con de que, bueno, aparte no es malo tocarse las boobies, ¿verdad? Para placer o no placer, pero justamente este ejercicio pues salva tu vida, de verdad, salva vidas. Y eso es como algo muy importante. Ahora, yo lo que voy a decir referente a la autoexploración, pues son cosas que yo, como les decía hace rato, he tenido que hacer. Y bueno, son como consejos trasladados de mi ginecóloga a ustedes. No porque yo los dé, porque yo sepa todo en la vida. Número uno, recuerda que en una cita ginecológica, la ginecóloga me dijo que el tiempo adecuado, o sea, el momento adecuado para hacerte una autoexploración es de 6 a 8 días después de tu periodo menstrual. O sea, acabas de menstruar, se fue la sangre, esperas casi una semana y entonces sí te autoexploras. Porque en ese momento ya no tenemos como los senos tan sensibles ni tan inflamados, porque bueno, ustedes saben, procesos hormonales, cuando es el periodo, el síndrome premenstrual, pues tenemos las chichis que nos, o sea, un rozón y ya nos duelen hasta el cansancio, o que incluso a muchas mujeres como que se nos hacen bueno, o sea, muy sensibles, pero como más acrecentan, más grandes en todo eso. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hacerse la autoexploración 8 días después de que se acabó tu periodo menstrual. Ahora, es muy importante que cuando se hace la autoexploración, pues de preferencia estar frente a un espejo para que tú puedas ver de frente pues cómo se ve tu seno. Es importante poner la mano detrás de tu nuca, pero ponerte bien estirada, no estar encorvada, no ponerla medio guanga, no, o sea, te paras de frente, te paras derecha, subes tu mano y, vamos, te mantienes como firme, ¿no? Ahora, es importante no solo tocar por encimita, es importante hacer un poco de presión. Si nosotros hacemos el movimiento solo por encimita, así como si nos estuviéramos poniendo exfoliante, pues no vamos a sentir nada. Bueno, a menos que sea una lesión muy grande, ¿no? Lo que sí necesitamos es presionar un poco y entonces sí hacer movimientos circulares desde la axila, que es donde están los ganglios, sí, no recuerdo el nombre, una disculpita, pues bajando, formando un camino hasta llegar alrededor de nuestro pezón. Entonces, insisto, tiene que ser bastante, bueno, no fuerte así de que te hagas un moretón, no, pero sí hay que poner un poco de presión e ir moviendo. Y bueno, un último consejo que me dijo mi ginecóloga es que se puede hacer como ejemplos. Bueno, si tienes mucho lana y tienes en tu baño, o no sé, porque yo en mi baño no tengo, o sea, dentro, bueno, algo. Si tienes un espejo en donde está tu regadera dentro, tu baño es, eh, bueno, más bien el espacio que hay entre tu regadera a donde está el espejo para esperando que no te dé frío y así, se puede hacer cuando estás enjabonada. Ajá, el jabón pues va a servir para que resbale un poco más la mano y entonces al momento de hacer presión, pues no sea algo como tan, o sea, como que no haga tanta fricción, ¿no? Sino que resbale un poco mejor y se puede hacer mejor la exploración. Digo, es que estaba pensando un poco como en el baño que en mi casa pues, está la regadera, pero está en un cancel y afuera está el espejo, entonces yo tengo que admitir que las veces que lo echo frente al espejo no lo echo con jabón porque es como,
y yo pues soy de las señoras que se bañan con agua de pelapollos, entonces no puedo hacerlo ni de chiste, como me enjabono, me salgo así, me hago la exploración, regreso, no. O lo echo con el jabón dentro de la regadera, tratando de sentir qué pasa en la vida ahí, o lo echo pues frente al espejo, pero sin jabón. Entonces, si tienen ambos contextos, sería lo mejor. Si no, pues creo que lo más recomendable es justamente hacerlo frente al espejo. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, dejando a un lado esas recomendaciones, voy a contarles un poquís sobre lo que pues publiqué ayer en las historias, que fue como el evento de arte resiliente, ¿cierto? A mí esa información me la hizo llegar una compita que se llama Patricia, de la FAD, muy talentosa, por cierto, deberían seguirla. Y bueno, la verdad es que ella me dijo como, oye, tú tienes un podcast o una página o algo así, ¿crees que podrías compartir esta información que no sé qué? Y ya. Y fue como, claro, ¿por qué no? Me dijo, es que voy a tener un evento, que no sé qué, necesito difusión. Y yo, pues sí, pues a mí qué me cuesta subir las historias, ¿no? Entonces me manda las fotos y la verdad es que yo quedé helada. O sea, fue como, tuve muchos flashbacks a la cabeza, como que todo empezó a ser muy, no turbio, pero empecé a sentirme como en una licuadora. Y pues la razón es la siguiente. Mi abuela tuvo cáncer de mama en específico, ¿no? Si no mal recuerdo, tiene como 6 años que fue detectada, que tuvo que ser operada. Y pues como acabo de mencionar previamente, lo que a ella le salvó la vida fue autoexplorarse, ¿no? Mi abuela, sé que esto está mal y sé que es mi abuela, pero no me juzguen. Mi abuela tiene más de 70 años. La neta no sé decirles que más de 70 porque no me sé, no me lo sé, la verdad. Pero bueno, mi abuela tiene más de 70 años. Pues es una persona bastante católica, un poco pues tradicionalista, ya saben, como esas cuestiones, tabú, sexo, tocarse, bla, bla, bla. Pero algo que me sorprende mucho de ella es que pese a que a lo mejor como que hacia afuera su proyección es esa de que señora católica, recta, derecha, ella nunca dejó de hacerse pues esas autoexploraciones, de verdad lo hacía y era bastante consciente al respecto. No se lo mencionaba a nadie en realidad, o sea, era algo que pues guardaba como muy en privado, ¿no? Y yo aquí develándolo, pero bueno. Em, y pues un día lo descubrió sin más, o sea, no le llegaron las perlas de la Virgen, no le llegó el Espíritu Santo en el sueño, le dijo, mi hija, te tienes que no. Con su autoexploración descubrió que algo andaba mal, ¿no? Y de inmediato, sin decirle a nadie, la doña, pues fue a hacerse pues un estudio, del chile no me acuerdo cómo se llama, perdónenme, y pues ahí le dijeron como señora tiene que contactar a su ginecóloga y a un oncólogo porque usted tiene algo. En ese momento no le quisieron decir tiene cáncer, pero le dijeron que tenía algo. Y pues evidente, ¿no? Llegando al doctor le dijeron como señora usted tiene cáncer. Y bueno, mi abuela es una persona muy, muy reservada en todo aspecto. Y pues ella nos comentó, ya que había hablado con todos los doctores, ¿no? Este, y pues ya fue como le dijeron que pues que lo que ella, por el nivel que estaba, no estaba tan avanzado así de que ya se va a morir, pero sí estaba bastante avanzado y pues lo único que quedaba era operarla como primer paso y ver de ahí si podía tomar, pues bueno, ya saben, quimioterapias, radioterapias o toda esa cuestión y y pues ya de ahí ver, ¿no? ¿Qué podíamos hacer por su salud? Um, Ve, un momentito, porque la Nala está muy traviesona. Espérenme. Listo, espero que sí. Bueno, y como les decía, pues entonces a mi abuela le dijeron, como señora, usted tiene que someterse a una cirugía. Veremos
si en el momento se puede como retirar solo la parte donde tiene el tumor o si se tiene que hacer como una mastectomía. Em, y pues ya, ¿no? Yo, la verdad, cuando pues supe todo eso era un poco más morra. Si no mal recuerdo, yo creo que en mi último año de prepa. Y fue algo muy denso. Creo que en ese punto de mi vida yo no estaba tan abierta de mente y tan informada en muchas cosas. Y pues fue complejo, ¿no? Pensaba bastante en ella y pensaba como el qué pensará mi abuela del hecho de que le pueden quitar como todo el seno, ¿no? O sea, incluso llegué a pensar como a lo mejor va a decir que no, a lo mejor va a decir como prefiero estar completa a que me quiten como un seno o ya sabe, ¿no? O sea, de verdad, pues pensé como en muchos estigmas y en cosas que pues no son buenas, ¿no? Y que bueno, que a la fecha no pienso que es lo mejor de todo, ¿no? Ah, y pues mi abuela en realidad fue muy fuerte y no sé, o sea, yo la verdad jamás como que no había dimensionado nunca en mi vida lo fuerte y lo inteligente y lo, pues lo grande que era, no me refiero a edad, sino a ser ella, para decir como prefiero estar sana, prefiero como ahorrarme todos, más bien como tragarme los comentarios de otras personas, los estigmas de si no estás como tienes dos senos, no eres una mujer completa, prefiero operarme porque quiero estar viva, porque quiero disfrutar la vida y quiero ser feliz. Entonces, pues mi abuela se sometió a la cirugía. No fue suficiente con solo quitarle como el área en el tumor y ya, y vive hasta la fecha, hasta el día de hoy. Yo de verdad no quisiera decir que tuvo suerte porque en realidad en ella estuvo el poder detectarlo, hizo efectivo lo que leímos al principio. Y pues hasta la fecha, como que, vamos, es un tema del cual habla sin tapujos en la boca y sin pues ningún, como una especie de pudor o algo así. Es muy, no sé, de verdad es muy valiente y yo quiero llorar. Pero bueno, am, después de la cirugía, pues estuvo bastante tiempo en reposo. Mi madre le hacía como unas curaciones porque tenía que drenarle un líquido que la verdad yo ni sé qué es, para qué les invento cosas. Y pues de ahí empezó a tomar unas pastillas que tampoco les voy a decir qué es porque la verdad tampoco sé qué es, pero de alguna forma recuerdo que les explicaron que era como un equivalente a tomar pues las radioterapias o las quimioterapias más bien. Y tenía que tomar estas pastillas por 5 años, 5 o 6 años. Y justamente este año pues acabó como su tratamiento, ¿no? Estas pastillas le dijeron que en intensidad podían ser tan fuertes como una quimio, entonces pues que se le iba a caer el cabello, pues que a lo mejor puede tener un poco de problemas como con su peso, con ciertas comidas, que su intestino va a estar como un poco sensible. Y bueno, todo eso pasó, pero mi abuela nunca se vio como tan acabada, nunca perdió como el cabello por completo. Y de verdad, insisto, o sea, es que no sé qué más decir porque voy a llorar. Pero es una mujer increíble y afrontó como esa enfermedad, pues tal cual, como una guerrera. O sea, y no sé, quizá eso nos enseñan muchas veces a las mujeres de que, y sobre todo cuando son mamás, a ser fuertes, a que las personas no las vean como sufrir, a que pues, tienen como que llevar o no sé, ya saben, no quiero meterme como en otros temas. Y mi abuelita sí fue, realmente sí fue. Supongo que hubo momentos en los que a lo mejor sintió miedo, tristeza, frustración, preguntas, pero nunca los reflejó a ninguno de nosotros, ni de nosotras, sus nietas. Y lo único que nos decía siempre era como, hija, explórate, hija, ve a la ginecóloga. Y yo era de las morras que le daba miedo ir a la ginecóloga. Ya no, justo por lo mismo, pero bueno. Y bueno, siguiendo un poco con la historia, cómo es que esto me atraviesa aún más. Es que en abril de este año yo fui de vacaciones con mi novio a Puebla, estuvimos unos días allá. Y bueno, pues estando juntos y así, para no hacer el cuento largo,
pues descubrí que yo también tenía como algunas bolitas en mis senos, en ambos. Y de alguna forma sentí que el mundo se me desmoronaba, porque vamos, tenía el antecedente de mi abuela, ¿no? O sea, eso es algo de que se me podrá olvidar a que soy alérgica, pero no se me puede olvidar que mi abuela tuvo cáncer, ¿no? Y que es algo que puede ser genético. Entonces, pues obviamente se encendieron las alarmas así de que yo me quería regresar de Puebla y de que vámonos ya al doctor y ¿no? La verdad es que eso tengo que admitir que nunca lo dije como en voz alta, nunca le dije a mi novio, sabes que ya vámonos, o sea, yo quiero regresar al doctor, quiero, no, solo como que trataba un poco de no perder la calma y de no perder pues el rumbo, porque sí estaba muy espantada, o sea, yo fue de que, y bueno, vamos, creo que a todo esto algo muy importante que también quiero dejar aquí como enseñanza, evidencia. El hecho de sentir como algunos bultos en los senos no es, no es como sinónimo de ya tienes cáncer, ¿no? No, definitivamente no. Pero sí hay un problema. Y es, bueno, hay algo diferente, ajeno al cuerpo. Entonces, pues es algo que a lo que hay que ponerle atención. Entonces, regresando a la historia y al proceso, en cuanto yo regresé de Puebla, lo primero que fui fue hacerme un ultrasonido sin ningún orden médica y fue de que, órale, y pues traté de buscar a la ginecóloga lo más pronto posible. eh, y pues ya, ¿no? Afortunadamente mi mamá tuvo la lucidez de hacerme entrar en razón y decirme como, hija, yo sé que te da pena que vayamos como, que tú no quieres ir con la misma ginecóloga que voy yo, que va tu abuela, pero creo que en este caso sería importante porque pues la ginecóloga estuvo detrás de todo el proceso que vivió mi abuela y pues podía saber quizá un poco más o ver de dónde podía encontrar más información. Y bueno, fui con ella y pues fue un proceso un poco más fácil. Y pues ya me mandó a hacer como, más bien ella pues me hizo la exploración, me dijo todos los consejos que yo les compartí al principio. Y pues de ahí empezó como, me dijo, ok, a ver, relájate, no tienes cáncer, pero sí tienes algo que se tiene que atender en este momento. Porque la persona que me hizo el ultrasonido, que era un vato, el que estaba ahí en los laboratorios, me dijo como, no, solo es fibrosis, no pasa nada, puede que aquí esté como un poco más densa que en otros lados, pero pues es normal. Pero honestamente no me dolía, o sea, como no solo era como al contacto, ¿no? Y bueno, a partir de como de ese incidente, pues ya empecé a ser un poco más consciente de que a mí había veces como que sentía calambres, ¿saben? O como que sentía mucho dolor, como si pesaran un montón, y si me tocaba me dolía. Entonces fue como, hay que hacer algo. Y bueno, para no hacer la historia más larga, porque la verdad hay como muchas vueltas y siendo muy sincera también muchos como am, bajones emocionales, pues me sometí a un tratamiento que aún como sigue en pie. En unos meses tengo que hacerme como otro ultrasonido, pero vamos, es algo que no puedo, bueno, que no debo dejar como de, pues, perder de vista, ¿no? Y seguir. Y bueno, déjeme pensar qué más iba a decir al respecto. Mm, no me acuerdo. Bueno, finalmente, para cerrar como todo este capítulo, cuando yo dije en las historias que había tratado de hacer como algo referente como de arte al respecto, la verdad es que, recapitulando como la historia de mi abuela, pues yo necesitaba como, bueno, yo quería, más bien no necesitaba, yo quería de alguna forma dejar registro de lo que ella había vivido, ¿no? Porque de verdad a mí me parecía como algo que nunca iba a vivir. O sea, siempre lo veía como algo muy lejano y ni siquiera, o sea, ni vivirlo yo, ni vivirlo como alguien cercano, de verdad es algo muy grande. Y pues a este punto de la vida yo había tenido pues ya la experiencia de haber perdido a algunos familiares por cáncer, no de mama, pero sí de cáncer. Entonces, pues cuando ocurrió todo lo de mi abuela, de verdad, o sea, qué bueno que no, espero que no pase mucho tiempo, pero yo de verdad creía que mi abuela se iba a morir. O sea, no, justo estaba mal informada y no, pues, ajá. Y yo creía que de verdad, o sea, que era como cáncer sinónimo de muerte, ¿saben? Como hace rato, como de que bolitas en el seno igual a cáncer, ¿no?
Entonces, cuando estuvo pasando todo esto, pues yo de verdad necesitaba como, tengo que hacer un cuadro, tengo que hacer un dibujo, tengo que hacerle algo, una entrevista, yo qué sé, porque mi abuela no, o sea, no puede como no decir su historia, ¿no? Era algo que me importaba demasiado en ese momento. No lo hice, nunca pude como hacer bocetos sin llorar. Y pues la verdad no me atreví a hacerlo, siendo muy sincera. Aún no se me acaba el tiempo, mi abuela aún sigue viva, puedo hacerlo en algún punto de la vida. Pero bueno, hasta ahora no he tenido como el momento de hacerlo, no en ese punto. Y cuando estuvimos en la pandemia, una de las cosas que yo pude aprovechar, pues fue el poder tener más tiempo con mi abuela y con bastante, bueno, y con pues con las mujeres como más cercanas a mí en la vida, en mi casa, porque pues no teníamos de otra. Y bueno, dentro de las cosas que pasaron ahí, que eso se contará después, en algún punto, espero si no me da depresión, pues tuve mucha oportunidad de platicar con mi abuela, horas, ¿no? Y no solo como de esta historia, sino de pues historia de su vida, me contó pues cosas, me enseñaba fotos y así. Y yo de verdad no sé si está bien o está mal, no sé, no me gustaría como meterla en un arquetipo o hacerla como encasillarla o ponerla en este altar de mujer luchona, o no sé. Pero real, a mí mi abuela pues como que tengo la imagen de ella, de que es una mujer sumamente fuerte. O sea, mi abuela para mí es como el pilar de mi familia. Aunque todos digan que es mi abuelo y que es el que toma las decisiones y así. Es mi abuela, para mí es mi abuela, simplemente, ¿no? Entonces, pues estando platicando con ella, retomando un poco el bordado y cosas que como más, pues manuales y que se enseñan a través de los afectos, yo le hice un bordado, este, pues hablando de ello, ¿no? Miren, se los voy a enseñar aquí. Es un bordado que dice Guerrera y que tiene como el listoncito de lo de la lucha con cáncer. Y tengo que ser muy sincera, la neta es que nunca me he atrevido a dárselo. No sé por qué, siento que emocionalmente no voy a poder y me voy a deshacer y voy a llorar. Y probablemente, o sea, sé que no es algo malo, no. Pero de alguna forma como que aún quiero tenerlo conmigo para poder terminar como de afrontar el proceso que yo estoy llevando y una vez sabiendo que tengo que cuál es como mi tratamiento o qué es lo que tengo que seguir. Bueno, básicamente cuando tenga mi diagnóstico puede que se lo dé, pero de alguna forma es como algo que sé que me acompaña, ¿no? No sé, es algo complejo de explicar un poco más, simplemente es algo que puedo sentir. Am, Y vamos, este bordado nunca tuvo la intención de exponerse en una galería, ¿no? O llevarse, o ni siquiera jamás, honestamente, creí cómo enseñarlo en redes ni nada. Pero pues al final termina siendo como un diálogo que, o sea, es como el resultado de un diálogo que tuve con mi abuela, em, no solo en la pandemia, sino desde que ella como que inició su historia y la forma en la que yo siempre la he visto. Y es que, no sé, es que mi abuela es muy fuerte. Probablemente tuve que haberle a lo mejor puesto fuerte en lugar de guerrera, no lo sé. Pero de cuando a mi abuela le hacían las curaciones, ella decía, o sea, le tenían que como que limpiar y como que, ajá, drenar y así. Y yo creo que le dolía. O sea, mi abuela no es insensible, nadie es insensible, ¿no? Y ella decía que prefería aguantarse el dolor para que la gente, o sea, y los doctores y los enfermeros y así, le hicieran correctamente las curaciones porque quería estar como bien al 100% que en lugar de quejarse. Y o sea, a mí me pica un mosquito y ya me está... Bueno, no, no, tampoco tanto, pero creo que yo soy bastante... En algunas cosas soy muy susceptible a sentirme muy sensible al dolor. Por ejemplo, como yo no puedo depilar con cera, ¿no? O sea, así, ese punto de que no, no, y corro y así. O sea, yo no sé, no me imagino poder estar como en la posición de mi abuela de decir, rásquenlo aunque me esté, aunque quisiera gritar del dolor, pero prefiero estar bien, ¿no? Pero bueno, quizá esa fue un poco como la razón por la cual hice este bordado. No quiere decir que el bordado no lo considere arte, porque pues claro que sí, pero vamos, insisto, este bordado no tiene, no, de mi parte no tiene la intención de ser como una pieza artística, solamente tiene la intención de conservar un recuerdo, una vivencia, una plática y una enseñanza, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, para cerrar este episodio es importante recordar, por favor, autoexplórense. No el cáncer de mama no es una enfermedad solamente de morras
se detecta más en morras, es cierto, pero también se detecta en vatos. Por favor, de verdad, les puede salvar la vida el autoexplorarse, el pedir ayuda. Sé que no todas las personas a veces pueden tener el privilegio de atenderse en un hospital particular o de tener como la salud tan a la mano. Lo sé y estoy muy consciente de ello, pero creo que hay que aprovechar un poco como estas campañas que se hacen no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial y pues que ponen a trabajar a las instituciones, pues es momento, ¿no? De agarrarnos de ahí y si es necesario acudan a su centro médico más cercano, a su doctor de cabecera, a su doctora, ginecóloga, ginecólogo, la persona que les atienda, pero es importante, de verdad, por favor, háganlo, es muy importante. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Enseñaré una vez más mi bordado y con eso me despido, gente. Miren, además tengo que admitir que esta fue la peor tela escogida para bordar, porque miren, si la acerco un poquito, se ven como, o sea, no es una tela que esté bien cerrada, no sé cómo explicarlo. Me fueron un poco las palabras en este momento, pero bueno, fue un poco complejo hacer como, pues todos estos bordados. Pero estoy bastante orgullosa técnicamente de mi bordado. Bueno, también de lo que guardo. Pero bueno, cuídense y hasta luego. Byecito. Bye.